Micrófono y la cámara, ya está. Puede hablar. Ya. Buenas noches. Es un honor para mí dar la bienvenida en este grandioso día, hoy viernes 8 de enero del 2021. Esta emoción me embarga por ser nuestra primera ponencia. Saludar a los profesionales que nos acompañan en este importante evento académico, con una conferencia de magnitud con el tema Cierre Contable Tributario 2020. Nuestro objetivo es fortalecer el nivel académico y profesional de nuestros agremiados. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Elar Johnny Esquivel Aguilar, director de impuestos de Censea Fiscal, ponente con gran trayectoria profesional en los temas tributarios. Asimismo, quiero agradecerle, doctor, por su predisposición y apoyo al Colegio de Contadores Públicos de Junín. Por último, me permito expresarles, a nombre del Consejo Directivo 2021 y 2022, nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de los presentes por su presencia en este importante evento académico. Doy pase, doctor, y la bienvenida y mucho aprecio a su persona, Johnny Esquivel. Gracias. Por favor. Active el micrófono, ¿no se le escucha?
Ok, ¿me escuchan ahí? Gracias. No, gracias a ustedes. Ok, a ver si me confirman, si me escuchan y si ven mi pantalla. Lo vemos y lo escuchamos. Puede Perfecto. empezar. Gracias. Listo, perfecto. Perfecto, muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches, buenas tardes, en todo caso todavía. Mi agradecimiento a la nueva Junta, mis éxitos, mi deseo de éxitos también por en todo su desarrollo, en todas sus tareas que se han encomendado, en todas las metas que se han propuesto. Perfecto, por bueno, lo que han asumido en la gestión, ¿no? Y mi agradecimiento bueno, yo tengo varios, trabajé en Huancayo en auditoría hace muchos años, bueno, en la Intendencia de Junín. Así que tengo varias amistades ahí. Así que bueno, me imagino que alguno de ellos está conectado, así que mi saludo para todos y bueno, vamos a empezar con esta charla que me pidieron un poquito hablar sobre el cierre contable tributario 2020, que bueno, algunos me decían ya, justo ahora hablaba con una colega, me decía, estoy con el cierre, entonces entiendo que la mayoría debe estar con el cierre contable primero y de ahí va a empezar pues con el cierre tributario, o sea, pensando en la DJ del 2020, ¿no? Que de hecho, bueno, las novedades que tenemos para este año, básicamente, vamos a comentar algunos temas, bueno, es bastante extenso, pero mi idea es un poco comentar algunos temas. Bueno, presentación, vamos a dejar por ahí. A ver, ¿qué tenemos? Ya hace algunos días, ya la SUNAT a partir del 2 o 3 de enero, ya habilitó en sus sistemas, ¿no? La posibilidad de hacer la declaración, o sea, habilitó en sus sistemas la posibilidad de hacer la declaración anual, tanto de empresas, ¿no? Porque en personas entiendo que todavía algunos días más se va a tomar. Hacer la declaración anual de empresas basado en, digamos, en los mismos formatos del año pasado, formatos o esquema del año pasado, porque digamos que no han cambiado el número de formulario tampoco, así que algunos pensamos que de repente iba a ser el 711, 712, pero el esquema no ha cambiado, ¿no? Entonces, aparentemente, salvo algunos pequeños cambios de repente por cambio en normativa, que vamos a hablar de eso también un ratito, pero el esquema, es más, sale una resolución que un poco modifica la resolución del año pasado con algunos matices nada más. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos la declaración simplificada, ¿no? Que es bastante sencilla, entre comillas, ¿no? Porque digamos, obviamente me pide los estados financieros, me pide las adiciones, pero no me pide, por ejemplo, las adiciones ni las deducciones separadas, ¿no? Simplemente me pide el dato. Y no me pide mucha información, como sí me la pide, por ejemplo, la completa, y ahí ustedes tienen el detalle de quiénes están obligados a hacer la declaración o el formato completo, ¿no? Que bueno, ya después también ustedes podrían revisar con mayor detalle, para no, digamos, consumir el tiempo. Y bueno, ya estamos en esta carrera, así que quienes ya quieran hacer o ya están empezando a hacer su declaración anual del 2020, pues ya tenemos los formularios, ya podemos entrar a investigar, a indagar, oye, ¿qué información necesito? La información que, por ejemplo, cuando hacemos el completo, oye, necesito todo el detalle de los proveedores, el detalle de los clientes, toda esa información por RUC, por nombre, el monto, entonces esta información la necesitamos detallada para incluirla en la declaración si es que me toca el completo. En el simplificado, entiendo que esa información no la piden, pero igual entonces va a ser importante tener un estado financiero, estado de situación, estado de resultados, con sus anexos, ¿no? Sus análisis que yo siempre, cuando hemos revisado DJ, siempre le pedí a los chicos o a mis colegas, oye, yo necesito para hacer la DJ, necesito los estados financieros con sus análisis. O sea, para hacer una lectura o hacer una determinación del impuesto a la renta, va a ser importante que tengamos los estados financieros analizados. ¿Por qué? Porque, bueno, de eso vamos a conversar en un ratito, porque para un poco indagar las implicancias tributarias, dependiendo del tipo de compañía, o sea, sabemos todos que cada compañía es distinta, por giro de negocio, por volumen de ingresos, hay que ir analizando, digamos, por cada compañía tiene, digamos, o giro de negocio tiene sus issues, ¿no? Los problemas típicos que podemos indagar en cualquier tipo de compañía. Una comercializadora, por ejemplo, probablemente tenga problemas alimentarios, cuentas por cobrar, entonces es distinto de repente de una empresa eléctrica, de una empresa minera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ir pensando ya en la DJ, si usted la está preparando, la va a preparar, usted va a revisar, o sea, todos esos matices hay que analizar y dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Bueno, vamos a avanzar entonces.
Bueno, también, como saben, bueno, con esta resolución ya nos publicaron, nos dijeron, muchachos, a partir del 25 de marzo del 2021 empieza el vencimiento. Claro, uno puede presentarlo antes, no hay ningún problema, ¿no? Pero digamos que los vencimientos para tanto empresas como personas naturales, todos sabemos que a partir del 25 de marzo vamos a empezar la declaración. Algunos de repente por ahí podría pensar y decir, oye, sí, pues de repente pensando en la pandemia me pueden dar algunos días más, algunos meses más. Bueno, pareciera que el mensaje es que no va a haber ampliación, no hay ningún tipo de ampliación, como pudo haber el año pasado, ¿no? Por el tema de la pandemia y todo esto, para contribuyentes con volumen de ingresos, qué sé yo, no hay ninguna ampliación, entonces pareciera que todos ahora vamos a tener que cumplir con este cronograma en general, seamos buenos, grandes, pequeños, medianos, a partir del 25 de marzo de 2021. Como digo, no quita que alguien quiera presentarlo antes sin ningún problema, estar tranquilo, ¿no? Hacer su declaración con tiempo y llegarla a presentar en el plazo para evitarse mayores problemas. ¿De acuerdo? Ahora, es importante también ver el tema de las fechas porque dependiendo cuándo presento, si yo tengo un saldo a favor de renta, si la presento en marzo, voy a poderla usar para compensar el periodo marzo que vence en abril. Pero si yo presento la DJ en abril, obviamente estoy dentro del vencimiento, voy a poder usar ese saldo a favor de abril que vence en mayo. Entonces, también hay que manejar esos temas, ¿no? O sea, hay que analizar cuándo me conviene presentar la DJ. De repente a uno le conviene presentarlo en enero y usar el saldo que tenía para compensar enero que vence en febrero. Ya es un tema que cada compañía, cada uno de ustedes debería analizar, ¿no? En mayor medida. A ver, yo siempre menciono este tema, ya los que me han escuchado varias veces hablando sobre el cierre, voy a insistir sobre el tema. Ya hace algunos años la SUNAT, cuando uno va a ingresar en la DJ, digamos, los estados financieros, te sale un mensaje, ¿no? Te dice que el informe, como lo que ustedes ven aquí, ustedes espero que lo puedan visualizar, la información del resumen de los estados financieros deben ser formulados de acuerdo a las normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las casillas de adiciones y deducciones. Entonces, ya hace un tiempo, hace algunos años, la EJ anual, cuando uno empieza a llenar los estados financieros, me sale este mensaje. O sea, ¿qué me están diciendo? O sea, la SUNAT ya me está diciendo, Yochera, tú me tienes que hacer la declaración, ¿no? Me tienes que presentar la declaración, ¿de acuerdo? Pensando que tú tienes que preparar un estado financiero basado en los principios contables. ¿Y cuáles deberían ser esos principios contables? Se entiende, se supone las normas internacionales de información financiera. ¿De acuerdo? Por ahí se menciona el tema de que, bueno, para el que algunas empresas con ingresos menores a 3.000 UIT deberían de repente aplicar las NIF para pymes. Bueno, ya es un tema que podemos discutir después. ¿De acuerdo? Entonces, el estado financiero tenemos que hacerlo sobre la base de las NIF. Últimamente, hace muchos años, o pocos años, ¿no? Nosotros los contadores hemos, de alguna manera, pues es un poco la responsabilidad que hemos tenido, hemos tributarizado la contabilidad en el sentido de que si nos preguntaban, por ejemplo, la tasa de depreciación de equipo de procesamiento de datos, a todos decimos 25%. Nos olvidamos entonces de la vida útil, nos olvidamos de la norma contable, la NEC 16, pero entiendo que con este mensaje que la misma SUNAT me está diciendo, oye, tu estado financiero debes partir de hacerlo sobre la base de las normas contables. ¿De acuerdo? Eso es el primer mensaje. Y si usted está haciendo cierre de sus estados financieros, más o menos debería tomar en cuenta las normas contables para hacer un cierre de estado financiero. Si usted, por ejemplo, está sometido a una auditoría financiera, de hecho, el auditor financiero, es más, le va a pedir un memo, donde usted evalúe, oye, con el tema de la pandemia, ¿cuáles han sido los efectos en sus estados financieros, por ejemplo, en inventarios, en activo fijo o en propiedades, planta de equipo, si ha habido un deterioro, si ha habido devaluación de existencias? En algunos casos probablemente le pidan un memo para evaluar cuáles han sido los efectos del COVID en sus estados financieros. ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de negocio también. Pero bueno, esa es la parte contable. De ahí hay que ir a la parte tributaria, y la parte tributaria, nuevamente, como repito, insisto con el tema, me dice, sabes que tu estado financiero debe basarse en los NIF. ¿Y qué pasa tributariamente? Entonces, tributariamente, para eso tenemos una casilla
¿no? Eso lo tiene el completo como el simplificado, donde todos sabemos que nos dice, ¿saben qué? Infórmeme o parte un resultado contable, que es el que yo veo acá arriba, utilidad o pérdida antes de impuestos, pues lo que se tendría hacer eso, antes de adiciones y deducciones, y consignen en estas casillas las adiciones o deducciones del impuesto a la renta. Las adiciones, como todos conocemos, básicamente aquel gasto que de repente no es aceptado tributariamente, lo tengo que adicionar. O en deducciones, a veces algún ingreso, por ejemplo, alguno se recibió el tema este de subsidio del gobierno que fue en abril, me parece, y creo que algunas compañías a partir de noviembre iban a recibir un subsidio por efecto este de contratar nuevo personal y qué sé yo. Por ejemplo, esos son ingresos contablemente hablando, pero no son ingresos tributariamente. A ver, ¿cómo es eso? A ver, estás rayando. Esa es la idea, ¿no? De repente, el ingreso que yo he percibido del Estado probablemente es un ingreso no grabado porque viene a través de una norma, ¿no? Obviamente es un ingreso que contablemente sí es tal, pero tributariamente no deberíamos grabar porque es un beneficio que proviene del Estado. Yo no he hecho ninguna transacción con el Estado. Los ingresos que son grabados por efecto del impuesto a la renta son los ingresos de una manera que provienen de terceros, que califican dentro de la teoría de renta-producto, flujo de riqueza, qué sé yo. Pero, por ejemplo, un subsidio del Estado no es renta, no debería ser calificado como renta, entonces podría ir como una deducción. Otros ejemplos, rápidamente, por ejemplo, el drawback no es un ingreso, perdón, es un ingreso, pero no es renta, entonces también podría incluirse como una deducción. O, por ejemplo, si SUNAT me devuelve, los intereses por devolución no son un concepto grabado y podría ir como una deducción. Tampoco deberían haber pagado esa cuenta de renta en su momento. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, algunos de mis alumnos me preguntan, profesor, mañana tengo una entrevista de trabajo. ¿Qué me recomiendan leer? Bueno, yo le digo, muchachos, tienen que leerte básico el 37 y 44 en la ley de impuestos a la renta. Y concordado con el 21 reglamento. Claro, no es lo único, hay varias cosas. Podemos leer el 47 para ver los impuestos a la renta asumidos, qué sé yo. Pero lo que básicamente deberíamos leer, 37 y 44. Ahora alguien podría decir, oye, ¿solo los del 37 son deducibles? Bueno, sabemos todos, hemos escuchado que todo lo que está en el 37, hasta el inciso A4, me parece que ahora estamos en el A4, o sea, se acabó el abecedario, el Z, ahora estamos a 1, a 2, a 3, a 4. ¿Son deducibles? No, podrían haber otros conceptos que no están taxativamente, pero que sí son deducibles. Entonces, consejo de pata, o lo que le digo a mis alumnos, léanse el 3744 de renta y concuérdenlo comparado con el reglamento artículo 21-22 que habla de depreciación, etc. Entonces, digamos y es nosotros como los contadores que vamos a hacer la DJ, vamos a hacerlas, revisarlas, pues de hecho tendríamos que revisar el 3744 mínimo, ¿no? Para poder identificar aquellos conceptos que no son deducibles o que no son grabados y que, ¿no? ¿De acuerdo? Y no son deducibles, hacer las adiciones y obviamente pues ir con los aspectos que vienen después, ¿no? Entonces, aquí podemos llegar a una renta neta o podemos llegar a una pérdida del ejercicio. Hay compañías que probablemente por este tema de la pandemia, el COVID, van a determinando renta neta, probablemente determinen pérdida tributaria. Entonces, hay una norma, el decreto legislativo 1471, que fue publicado ahora en mayo de este año, me parece, que te dice, oye, si tú tienes pérdida en el ejercicio 2020 y estás en el sistema A de arrastre de pérdidas, ¿no? Recuerda que hay dos sistemas de arrastre de pérdidas que están en el artículo 50 de la ley de impuesto a la renta, que me dice, escoge el A o el B. Y eso ya en su momento en la pérdida, y ese sistema tú lo escoges cuando empiezas. O sea, en el primer momento que tienes pérdidas. Y no puedes cambiar hasta que no, de alguna manera, no hayas consumido esas pérdidas. Entonces, con las normas que salieron con la delegación de facultades que le dieron al Ejecutivo el año pasado, salieron algunos decretos legislativos que por ahora vamos a irlos comentando poco a poco. Entonces, me dicen, la pérdida tributaria del ejercicio 2020, en la medida que tú estás en el sistema A, que te permite compensar 4 años, 4-4, ¿no? 4 años, solamente la del 2020, si estás en el sistema A, te voy a aceptar compensarlo por 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, eso también sería un tema de analizar cuando usted está haciendo la DJ y de repente esta compañía determina pérdida tributaria por efectos de lo que todos sabemos, pérdida tributaria en el 2020, analizar, o sea, si le conviene el sistema A o el sistema B, el B me dice hasta el 50% de la renta neta
y no hay, digamos, plazo de caducidad de esa pérdida. Lo puedo arrastrar por siempre y para siempre. Entonces, eso también va a ser un tema de que usted va a tener que tomar la decisión ahora que haga la DJ anual del 2020. ¿De acuerdo? Ok, esquemáticamente es así. Todos sabemos eso, ¿no? Es más, las casillas de ediciones y deducciones están bastante detalladas. Digamos, no lo he traído aquí, o no le he pegado en el PPT, porque ¿no? Va bastante en líneas. Pero el mensaje es ese, ¿no? O sea, hay que analizar, pensando en el negocio, pensando en el tipo de negocio, en los tipos de issues que tiene cada industria, e identificar las adiciones y deducciones que corresponden. ¿Qué más? Y bueno, este es un artículo que está en el 33, es el 33 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, que de alguna manera reconoce ya hace algunos años que hay diferencias. Diferencias, digamos, temporales o permanentes, ¿no? Y que vamos a leerlo rápidamente para no cansarlos. La contabilización dice de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados puede determinar, dice, por la aplicación de las normas contenidas en la ley, diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta. Entonces, si ya me están diciendo, yo debo partir de un resultado contable, ya eso hacer las adiciones y deducciones. Ahora, dentro de esas adiciones y deducciones, pueden haber, dice, diferencias temporales o permanentes. Bueno, la NIC 12, alguno podría decir, son diferencias temporarias. Bueno, podríamos discutir ese tema de largo. Pero ya el reglamento de la ley de renta me está diciendo, hay diferencias temporales o permanentes. ¿Cuáles son esas diferencias temporales? Rápidamente. O ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la depreciación, ¿no? Sabemos todos que hay un límite en la tasa de depreciación. Yo puedo tomar contablemente una tasa en función de la vida útil, lo que yo le decía hace un rato, y tributariamente me dice, ¿sabes que hay tasas máximas? Ese diferencial hay que adicionarlo vía de cuota y debería ser una diferencia temporal. ¿Por qué? Porque más adelante yo podría deducir esa mayor tasa de depreciación. ¿De acuerdo? Y en las permanentes, ¿cuáles podrían ser? Clásico, gastos sin comprobante de pago, gastos no fehacientes, ¿no? Exceso de gasto de representación, gastos recreativos, exceso en el valor de remuneraciones, una serie de conceptos que nunca van a ser deducibles, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, exceso de gasto de representación, gastos recreativos, donaciones, por ejemplo, que de repente algunos de sus compañías este año 2020 efectuaron algunas donaciones, no cumplieron el requisito que dice la ley sobre el tema de que es una entidad perceptora de donaciones, tengo que tener certificado de donación, etcétera. O de repente usted donó al sector público y no tiene la resolución, probablemente pues eso sea un gasto no deducible, pero va a ser deducible permanentemente. ¿Qué significa? Que nunca va a ser deducible, no podría ser deducible en el 2021, 2022 o 2023. ¿Depreciación? Probablemente sí. Vacaciones, ¿no? O sea, recuerda que las rentas de segunda, cuarta, quinta, el inciso del 37 me dice, para ser deducible tiene que estar pagado. Si no estás pagado, no va a ser deducible. Entonces, podría ser una diferencia temporal. ¿De acuerdo? Cuando lo pague, sería deducible. Una regla que nos han incorporado a partir del 2019, ¿no? Recordar un poco el tema de los no domiciliados. Si usted tiene operaciones con no domiciliados por servicios, ojo, no estamos hablando de compra de bienes, nos incluyeron el A4, por eso le decía yo, el inciso A4 en la ley de impuesto a la renta, donde dijeron, muchachos, para ser deducibles los servicios con no domiciliados tienen que estar pagados al vencimiento de la agresión jurada. Entonces, si usted está cerrando estado financiero el 31 de diciembre, tendrá que ver por su línea pasivos, su línea de cuentas por pagar comerciales, su línea de cuentas por pagar diversas. De repente, algunos de esos servicios son desvinculadas. Su matriz de repente le presta un servicio administrativo, un servicio de gerencia, qué sé yo. Está usted como pasivo, no tiene dinero, porque obviamente la pandemia nos ha golpeado a todos, tiene un pasivo por pagar. Pregunta, ¿va a ser deducible? Depende. Hay que ver cómo llega hasta el vencimiento de la agresión jurada anual. Si no se va a poder pagar, podría ser una diferencia, una adición y temporal, porque esa, digamos, en la medida que no se pague, podría pagarse en 2021 o 2022 y hacerlo deducible en esos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, hay, como lo repito, ya el 33 de reglamento me dice, oye, pueden haber diferencias temporales o permanentes. Ahora, yo contador, o cualquiera de nosotros, o el empresario, ¿no? Pensando en el empresario que tiene su empresa, ¿de cuál me debería cuidar? ¿De las temporales o de las permanentes? Si estamos diciendo que las temporales en algún momento ya las voy a hacer deducibles,
claro, sería un tema de, ¿no? Por ejemplo, la aplicación de las NIF, por ejemplo, los principios contables. Pero las permanentes nunca van a ser deducibles. Entonces, yo le aconsejo el día lunes ya, porque no quiero malograrle el fin de semana, el día lunes llega usted a su oficina y revise los reparos permanentes del 2019. Revise lo del 2020, que va usted a adicionar este año. ¿Y a qué voy con esto? Verifique cuánto de impuesto a la renta efectivamente esté pagando. Porque probablemente estas diferencias permanentes le estén a usted causando un mayor pago de impuesto a la renta. Pues como repito, esas nunca van a ser deducibles. Entonces eso tiene un efecto en la compañía. A veces no se visualiza eso. Entonces yo ahí el mensaje, uno de los consejos que le doy hoy día, consejo de pata, sabe que revise esas diferencias permanentes. Y si usted puede hacer algo como asesor, consultor, auditor, asesor, etcétera, a su compañía decirle, sabes que si hay algo que no le estoy diciendo que, ojo, no estoy diciendo que consiga facturas, que me vayan a, no estoy diciendo nada de eso. Pero si usted puede hacer algo dentro de la compañía, mejorar el tema del control interno, decirle que consigan el comprobante, que todo tiene que estar sustentado, aminorar un poco el efecto de estos reparos permanentes, que de alguna manera causan un mayor pago de impuesto a la renta, y esa no es la idea, y mucho menos ahora que estamos en un periodo en el cual pues el efectivo, la liquidez para la compañía es bastante importante, ¿no? Entonces, consejo de pata, no estaría de más darle una revisada a esas diferencias, pero o esas adiciones permanentes, ¿de acuerdo? Ahora, el otro problema ahí es que si tienes gastos sin comprobante de pago, por ejemplo, ¿no? Que la SUNAT te diga, esa plata, ese dinero, ¿a dónde se fue? ¿Qué has hecho con ese dinero? Que la SUNAT te diga, chochera, tienes que pagarme un 5% adicional del impuesto a la renta. Ah, ¿cómo aguanta? ¿Por qué? Porque presumo, ¿no? Está en el 24A, me parece, la ley de impuesto a la renta. Presumo que ese dinero que de alguna manera salió sin comprobante de pago, ¿no? Se lo llevó el accionista. Y en algunos casos podría ser cierto, ¿no? Pero, o en otros no. Entonces, si yo tengo gastos sin comprobante de pago, o por ejemplo, que en la medida que lo dice la norma, puedo haber yo beneficiado a terceros, o gastos no fehacientes, qué sé yo, o ingresos no declarados, que se lo llevó el accionista. Y sobre eso me van a cobrar un 5% adicional. O sea, 29.5 si estoy en la general, o 10 o 15 si estoy en el MIPE, o perdón, o 10 o 29.5. Y si estoy en el régimen general, pues aparte del 29.5, cobramos un 5% adicional sobre esos gastos que yo no tengo el sustento, para qué fue o a dónde se fue. ¿De acuerdo? Entonces, también ese es el otro efecto de esos gastos permanentes o diferencias, que yo no tengo el sustento a dónde se fue. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, rápidamente les presento el estado de situación financiera, ¿no? El estado de situación financiera, lo que es una compañía, por ahí van a identificar de repente cuál es. Lo que yo les decía hace un rato, usted revisa un estado de situación o un estado de resultados y más o menos va ahí, cada cuenta, cada una de las cuentas, cada una de las partidas tiene algún efecto tributario. Ejemplo, cuentas por cobrar comerciales. ¿Qué debería yo tomar en cuenta en las cuentas, valga la redundancia, en las cuentas por cobrar comerciales? Que podrían tener incidencia en la determinación del impuesto a la renta. Cobranza vos. Obviamente, hoy con el tema de la pandemia, tus clientes te están pagando, te van a pagar, te van a poder pagar. Claro, y ahí hay una evaluación también contable, ya que hablábamos de cierre contable. Hay una evaluación contable, hay una NIF 9 que te dice, evalúa las perras estimadas, etc. Pero el lado tributario, la cobranza dolosa tiene ciertos requisitos. ¿Los estoy cumpliendo para hacerlo deducible? Inventarios. Y esto va amarrado, por ejemplo, ¿con qué? Mermas, desmedros, desvalorización de existencia. ¿Una provisión por devaluación es deducible? No es deducible. ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué tengo que cumplir? El tema del desme, bueno, si hay mercadería que está malograda, no la voy a poder vender, tengo que destruirla. Y hoy, ya 8 de enero, ya es tarde, ya fuiste. Porque si yo tuve mercadería el 31 de diciembre que está en mal estado y la destruyo hoy día, por más que la destruyo hoy día, antes del vencimiento de la OJ del 2020, solamente sería deducible a partir del 2021. ¿No? Yo la vez pasada justo hablaba de este mismo tema en otro lado y le decía, muchachos, era creo que no sé cuánto de diciembre, y le decía, muchachos, todavía están a tiempo de cumplir con el requisito tributario para hacer deducible, por ejemplo, desmedros. Hoy es tarde. Claro, debimos hacer, no. Entonces,
es ir tomando en cuenta esos conceptos. Propiedades, planta y equipo, esto que está acá abajo. Por ejemplo, depreciación. ¿Cómo estoy llevando la depreciación? Estoy aplicando las tasas tributarias, las tasas contables. Claro, él me diría, Johnny, yo simplemente aplico la tasa tributaria y a mí el resto, pues nada me interesa. Bueno, igual, ¿cómo lo estás calculando? ¿Estás cumpliendo con las tasas máximas? ¿Estás clasificando bien los activos? Por ejemplo, ayer conversaba con un ex cliente y decíamos, oye, los routers, ¿cómo se deprecian los routers? ¿Cuál es la tasa de depreciación de los routers? ¿No? Todos tenemos en casa, ¿no? Estos aparatitos que de alguna manera pues transmiten la línea, ¿no? Procesan datos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿lo deprecio tributariamente al 10 o al 25? Por ahí hay una resolución del Tribunal Fiscal que menciona que este tipo de activos, este tipo de bienes, califican como un equipo de procesamiento de datos. La norma o el reglamento, artículo 22 del reglamento dice, ¿sabes qué? Habla de equipo de procesamiento de datos, no dice equipo de cómputo. ¿Qué es equipo de procesamiento de datos? Y hoy, con la tecnología y todo eso, ¿qué equipos, qué bienes están procesando datos? ¿No? Ok. Y otro tema. Tu registro activo fijo tiene la depreciación contable y la tributaria. Debería tener una, las dos. ¿Cómo está? ¿No? Deberías tener en tu registro activo fijo la depreciación tributaria, porque el registro activo fijo es un libro tributario, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Ya estás imprimiendo, están todos los datos que pide el libro. Entonces, nuevamente, el día lunes, ¿no? El Consejo de Pata, el día lunes llega usted a su oficina, bueno, no a su oficina, ahora que esté haciendo su home office, qué sé yo, revise cómo está su activo fijo. ¿De acuerdo? Consejo de Pata. Intangibles, oye, ¿cómo estoy depreciando? Perdón, me emocioné. Intangibles, por ejemplo. ¿Qué pasa en intangibles? Depreciación, perdón, amortización, estoy cumpliendo las tasas tributarias. Obligaciones financieras, con eso, por ejemplo, en obligaciones financieras, si yo ya veo obligaciones financieras o cuentas por pagar o préstamos, ¿cuáles son las preocupaciones que debo tener? ¿Hay préstamos? ¿Están generando intereses? ¿Cuál fue el destino de esos préstamos? Algunos de repente se han prestado Reactiva Perú. Pregunta, en el periodo de gracia. Hoy estamos en periodo de gracia, ¿no? Porque a ustedes les prestaron dinero, alguno que se haya prestado los 10 millones de soles, ¿no? O 100.000 soles o 1 millón de soles. Pregunta, durante este periodo de gracia, ¿se devengan intereses o no? ¿Los ha usted reconocido o no? Tributariamente. Financieramente me dicen que sí. Tributariamente yo considero que también. Pero ¿lo está devengando tributariamente? No, que recién lo voy a pagar a partir del próximo año. Analícelo, revíselo. Ese es otro dato que les dejo. Si tengo préstamo Reactiva Perú, me han dado un año de gracia, de julio creo de este año. Pues recién voy a pagar el julio del próximo año, de este año, perdón. En el 2020, devengan o no intereses por esos meses. ¿De acuerdo? Hay un tema contable también, ¿no? Porque ahí dicen, oye, contablemente el banco me debería cobrar, no sé, pues 20%. Ahora me cobra 1% porque está garantizado por el gobierno, qué sé yo. Y ese diferencial, contablemente dicen, es un ingreso. Es una subvención del gobierno, NIC 20, NIC 9, bueno, hay una discusión ahí. Bueno, tributariamente, ¿cómo funciona eso? Cuentas por pagar comerciales. Ya les comenté el tema de los pasivos con no domiciliados. Inciso A4 del 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. Una revisadita el día lunes a partir de las 8:30. Provisiones. ¿Cuántas compañías han tenido que, de alguna manera, durante esta época, decir, sabes que, mira, voy a tener que reducir el negocio? Y contablemente, algunas compañías dicen, mira, yo sé que voy a despedir a unos 50 trabajadores y hago una provisión por la indemnización que tengo que pagar. ¿Esa provisión es deducible? No es deducible. ¿Cuándo sería deducible? Cuando se pague. Felizmente este año, no, el año pasado, perdón, me parece que salió un informe diciendo que la indemnización por despido arbitrario sí es deducible. No recuerdo ahorita el número de informe, pero está en la página web de SUNAT. Así que por ahí le puede revisar. Las indemnizaciones por despido arbitrario son deducibles. Una opinión en un informe de la SUNAT de hace poco. ¿De acuerdo? Entonces,
Y así podríamos revisar todo el estado de situación, ¿no? ¿Qué otros conceptos tienen una incidencia en mi declaración jurada anual del impuesto a la renta? Este es el estado de situación. Vamos al estado de resultados. Ingresos. Si usted aplica un NIF 15, ha comparado con lo que dice el 57 de renta, cuando ahora los nuevos criterios de vengado, entre comillas, nuevos, a partir del 2019, que también ahora aplica el 2020. Ya, yo no aplico un NIF 15, Johnny, no me rayes con eso. Otra, bueno, perfecto, no te voy a rayar con eso. Tú aplicas solo la tributación. Has revisado que tus ingresos estás reconociéndolos de acuerdo al artículo 57 del impuesto a la renta. Si vendes y compras, yo creo que no tienes problema. Pero por ahí, ¿qué pasa si tienes algunos descuentos, qué sé yo? Bueno, tener el sustento de los descuentos. Yo recuerdo mucho un requerimiento a un contribuyente, a un cliente que agarraron su registro de ventas, toda su nota de crédito, le dijeron al contribuyente sustenta todas estas notas de crédito. Ah, ya, son devoluciones, sustenta la devolución. Son descuentos por pronto pago, sustenta la política de descuentos. Por eso digo, dependiendo del tipo de negocio, revise esto es una revisión partiendo de mis estados financieros. Gasto de comercialización. Esta compañía 60 millones de soles. ¿No? Porque está en miles, ¿no? Bueno, no copie esa parte. 60 millones de soles. Gasto de comercialización. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber ahí? Representación. Marketing. Oye, ¿esos gastos de marketing están sustentados? Cumplen la fedaciencia. Sí, porque es una publicación en la web de no sé qué, de no sé cuánto, de Google, sale en el banner, en la publicidad. A ver, el sustento. Ah, contrataste a Google, ya. Google a una empresa del exterior. Has tributado tu renta. No tiene que ver con el cierre, ya, pero otra vez, el efecto colateral, ¿no? Has tributado tu impuesto a la renta no domiciliados. Que podrían preguntarlo, ¿no? En gasto de administración. Oye, vacaciones, gratificaciones, bonos, has pagado bonos. Bueno, ahora de repente complicado con el tema de cómo ha pasado en la pandemia, pero algunas compañías dicen, no, quiero mantener a mis trabajadores motivados, igual les voy a pagar un bono. Hay un par de informes de SUNAT que han salido sobre cuántos devengan los bonos. Devengan un informe sobre bonos y un informe por la participación adicional de utilidades, vinculado con el tema del devengado. Rápidamente, en cortito se los cuento. ¿De qué dice en un caso? Si tú dijiste, te voy a pagar un bono por el 2019 o 20, pero supeditado a que te quedes a trabajar hasta marzo del 2021, ese bono devenga en el 2021 y no en el 2020. ¿Tienes esos casos? Habla con tu área de recursos humanos. Hay una política de bonos, de utilidades, tiene una participación adicional de utilidades, ¿está supeditado a algo? Porque, bueno, el 57 ahora pues habla de hecho sustancial, hecho posterior, si está sujeto a una condición suspensiva, etc. Dele usted una revisada a esos temas. ¿De acuerdo? No, mi idea no es que se haya preocupado de esta charla. Mi idea es que usted analice esos conceptos. Que probablemente no sean los únicos, pero ya que estamos preparando o va a preparar usted su DJ, dele una revisada. ¿De acuerdo? Bueno, algunos temas que he considerado compartir con ustedes rápidamente, que ya lo he ido mencionando. Tema de desmedros. Todos sabemos que este año, en abril de este año, salió este decreto supremo 086-2020, en el cual me dicen, oye, me dan ciertas facilidades para el tema de los desmedros. Hacen unos pequeños cambios con respecto a desmedros, ¿no? La comunicación a SUNAT tiene que ser mínimo 2 días hábiles antes, y me dicen que cuando el costo de las existencias, costo, no supere las 10 UIT, le van a aceptar la destrucción, no ante notario público juez de paz, sino mediante un informe. Aquí usted, el contenido del informe, usted igual lo pueden revisar en el artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Por eso yo le decía, 37, 44, concordado con el 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Este es el informe. Como decía hace un momento, ya tomarlo en cuenta esto para el 2021. O, si usted ha hecho desmedros, revise si ha cumplido o no con los plazos. Si ha hecho destrucciones en el 2020, verifique si ha cumplido o no con el tema de los plazos. El tema de los plazos, todos los requisitos, porque si no, eso es una adición. Si usted hizo la destrucción en el 2020, no podría hacerlo en el 2021.
si no cumplió los requisitos en 2020. En mi opinión, sería una adición permanente, lamentablemente. Es un poco el cambio que hubo a partir de abril de este año. Y la DJ anual, ¿no? Calientito, ya obviamente hay una casilla donde te dice, te pregunta, ¿no? Usted va a deducir, está deduciendo mermas, desmedros, y en el tema de mermas, perdón, desmedros, ya me dice, destrucción efectuada ante. Ahí me preguntaba, notario, juez de paz, y me dice, mediante informe, decreto supremo 086. ¿Cuál es ese informe? El que les he mencionado, ¿no? Este informe. Y obviamente a través de decreto supremo. Entonces la DJ anual del 2020, el completo, ya me pide esa información. Ya está actualizado. Entonces, ya no me pide estos datos, los deja en blanco, y me pide la fecha de la comunicación a SUNAT, la fecha de la destrucción y cuánto de destruido. Ayer o anteayer me preguntaban, oye, ¿cuál es el monto? Por ejemplo, si yo importé mercadería, ¿qué tipo de cambio uso? Se supone que el costo al cual tú lo contabilizaste en su momento, que está en el CARDES, ¿no? Por el cual le has dado la salida, ese sería el costo que iría ahí como de lo que tú has destruido, ¿no? Para hacer deducible desmedros. ¿De acuerdo? Cobranza dudosa. Ya lo hemos mencionado. Cuenta 12, en la cuenta 2, en la cuenta 13, donde usted lo tenga. El tema, los requisitos para hacer deducible. 37, inciso I, los castigos por los incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se terminen las cuentas a las que corresponden. Cobranza dudosa, como dice aquí, no se reconoce el carácter de incobrable a las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. O sea, si yo le tengo por cobrar a mi vinculada, eso no es deducible. Si es que no me paga, o sea, tu problema, pues no, o sea, tributariamente no se acepta, contablemente tal vez, pero tributariamente eso no se acepta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Las deudas afianzadas, o sea, si yo tengo una cuenta por cobrar afianzada, ¿no? Eso tampoco, ¿no? Sería deducible. ¿De acuerdo? Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga espesa, o sea, si usted le sigue renovando la confianza a ese cliente, no le van a aceptar el de que sea de cobranza dudosa las deudas anteriores. Así que tenga cuidado con la cobranza dudosa. Y lo que me dice el reglamento es, chochera, qué requisitos que tiene que cumplir, ¿no? Requerimientos: que la deuda se encuentre vencida, se demuestre la existencia de dificultades financieras o se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencia las gestiones luego del vencimiento de la deuda. Igual, esto, si usted lo va a hacer hoy día, va a estar medio complicado, ¿no? Entonces, si no cumple el requisito para ser deducible cobranza dudosa, va a tener que ser una adición, ¿no? Y obviamente, como repito, cumplir estos requisitos, ¿no? Los procesos de documentos, el inicio del procedimiento de cobranza, o que sean transcurridos más de 12 meses desde la fecha de vencimiento. Y que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balance en forma discriminada, ¿no? Tiene que estar esta provisión nuevamente discriminada en el libro de inventarios y balances. ¿De acuerdo? Bueno, aquí una RTF, ¿no? Nuevamente dice, identificar a la cuenta por cobrar que corresponda, demostrarse la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad o la morosidad del deudor, la que puede demostrarse con la gestión de cobro, luego vencimiento de la deuda, todos esos documentos que lo discriminan. El tema de la probanza, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta resolución, menciona que la recurrente no acreditó el riesgo de cobranza de las deudas provisionadas, pues no ha demostrado la existencia de dificultades financieras de sus clientes mediante análisis periódico de los créditos concedidos o por otros medios, así como tampoco la morosidad de sus clientes mediante documentación que evidenciara la gestión de cobro luego del vencimiento de la deuda del proceso de documentos. El tema de la probanza, que en algún momento, cuando usted lo audite, le va a pedir el auditor, le va a pedir la SUNAT que usted sustente por qué esas deudas de cobranza dudosa para usted son de cobranza dudosa. ¿De acuerdo? Y otro tema, no menos importante, el tema de la financiación. Les mencionaba, por ejemplo, cuando realizamos el estado de resultados, los gastos de administración, los gastos de ventas, los gastos de comercialización. ¿Tiene usted el soporte correspondiente? No, yo ni ahorita todo es virtual, ¿no? A mí me manda la factura electrónica, yo la contabilizo, perfecto. La pregunta es, ¿eso te va a aceptar o no? Cuando tenga una fiscalización.
en estos meses usted probablemente le haya entregado a sus trabajadores mascarillas, protectores, faciales, uniforme, qué sé yo, una serie de bienes que usted probablemente, o de repente sus trabajadores están en su casa, tiene esa suerte, entre comillas, ¿no? De seguir haciendo teletrabajo o trabajo remoto, como quiera llamarlo. Le ha dado ciertos bienes. ¿Tiene usted el detalle de esos bienes? Perdón, el detalle de la entrega, el soporte, no, pero todos están, o sea, no hay forma. Claro, habrá que establecer ciertas medidas mediante correo, o de repente algunos ya regresaron a trabajar, a hacer firmar, por ejemplo, las actas de entrega de esos bienes. El tema, por ejemplo, mandé a todos mis trabajadores a hacerse las pruebas moleculares. Pregunta, ¿tiene usted el reporte o sustento de eso? Porque de aquí a 2 o 3 años la SUNAT le va a pedir eso. Se lo va a observar. Y si usted no tiene sustento, por más que usted tenga la factura, el pago, la detracción bancarizada, etcétera, no se lo va a reconocer. Porque usted tiene que sustentar causalidad y fehaciencia del gasto. Veamos un par de casos rápidamente. Aquí, por ejemplo, a esta compañía hicieron compras de diversas prendas de vestir como zapatos, camisas, ternos, qué sé yo. Este es un hotel, para que cumpla con el reglamento de establecimiento de hospedaje. ¿Es causal? Sí. Porque obviamente los trabajadores en centros de hospedaje tienen que estar uniformados, ¿no? Sin embargo, miren lo que dice la parte final. Es necesario demostrar la vinculación de las compras específicas efectivamente con el giro del negocio, identificando el destino que han tenido los bienes adquiridos, como por ejemplo la relación de trabajadores que los han utilizado, donde figura el nombre, la firma, que pruebe la recepción. Pregunta, ustedes, contador, asesor, auditor, dueño, gerente, ¿se ha preocupado de eso? Hoy que está haciendo la DJ es el momento. Mañana más tarde, es tarde. De aquí a 2 o 3 años, peor también. Porque ni se va a acordar dónde está el comprobante. Oye, llámalo a fulanito de tal que estuvo con asistente, ni te va a responder el teléfono. Búscalo por Facebook, ¿no? Tan peor también. Te bloquea. No quiero hacer nada con esa empresa porque me fui mal. Hoy es el momento. Si todo es digital, perfecto. Bueno, digitalicemos todo. Claro, ahí tenemos un problema. Hay un informe hace poco también diciendo que no, que para ser deducible o para aceptarte como sustento, le requiere el comprobante físico, ¿no? Bueno, en la medida que sea un comprobante físico, ¿no? Todavía algunas compañías emiten. Pero hay que establecer medidas para sustentar estos gastos ante una fiscalización. ¿De acuerdo? Ese es un tema. Aquí, por ejemplo, hay otro tema con respecto a, ¿no?, gastos por compra de un pantalón, camisa, mandil, delantal. ¿Cuántos de ustedes a sus compañías que, por ejemplo, usan estos bienes para sus trabajadores? ¿Es una condición de trabajo? Sí. ¿Es deducible? Yo diría que sí. ¿Es renta de quinta? No, porque las condiciones de trabajo no son renta de quinta. Pero hay que sustentar. Tengo compra de uniformes, tengo compra de bienes, tengo compra de, ¿no? Hay que sustentar que fue para los trabajadores, que fue para la compañía. ¿De acuerdo? El Tribunal Fiscal ya hay varias resoluciones, ¿no? Dice, es necesario que los contribuyentes mantengan al menos un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba que acrediten, en caso sea necesario, que los comprobantes que sustentan su derecho corresponden a operaciones, ¿no?, que puede concretarse a través de diversos medios, como en el caso de adquisición de servicios que generan resultados tangibles, como es el caso de los servicios de selección de personal. Aquí hay un tema de selección de personal. Voy al tema de los servicios, por ejemplo, vinculados con las pruebas COVID. Por poner un ejemplo, ¿ya? Los servicios de marketing. ¿Cómo probar que son fehacientes realmente? Para evitar reparos posteriores. Y eso son diferencias permanentes, ¿no? Y creo que ya este es el último tema, no los aburro más. Los gastos de salud. Nuevamente, que en algunas de sus compañías puede haber incurrido. ¿Son deducibles? Yo diría que sí. Algunas resoluciones vinculadas con el tema, hay la posibilidad de deducir los gastos médicos por salud y enfermedad de los trabajadores. Está supeditada a la acreditación de la relación laboral entre el beneficiario y la empresa. ¿Está en planillas? Hay que probar el vínculo laboral. La posibilidad de deducir los gastos médicos o no. Está supeditada a la acreditación. Bueno, creo que ese es un duplicado. Sí, lo duplica ahí. Laxus dedus. Generalidad del gasto.
Los gastos de salud están dentro del concepto de generalidad. O sea, para la determinación de la generalidad del gasto de seguro médico debe considerarse situaciones comunes del personal, tales como jerarquía, antigüedad, cualquier otra condición que demuestre que los trabajadores se encuentran en situación similar. Claro, lo que entendemos por generalidad no es que se aplica al 100% de trabajadores, sino que hay ciertos gastos que tienen que cumplir ciertos principios de generalidad, ¿no? Por nivel jerárquico, como menciona aquí esta resolución. ¿De acuerdo? Entonces, consejo final para su cierre contable tributario, revisen el cumplimiento del principio de causalidad, principio de ciencia, bancarización, los límites que establece la norma, gasto de representación, recreativos, vehículos, toda la serie de desembolsos, y revise sus estados financieros. Básico. Porque como hemos visto, las cuentas contables, los rubros, de alguna manera, todas tienen una implicancia tributaria, quiere decir o no. Entonces, no se concentre solo en reducir los gastos. Por ejemplo, ayer o antes revisaba una EJ, estaba revisando un estado financiero si habían cuentas por cobrar al personal. Hay un artículo 26 de la ley de impuesto a la renta que me dice hay un intereses presuntos, ¿no? Cuando es más de un OIT, más, ¿no? ¿Debo aplicar intereses presuntos? Hoy me consultaban, me decían, oh, Johnny, los accionistas han sacado plata de la empresa. Ok, ¿y bajo qué título? ¿Qué es? ¿Adelanto de accionistas? ¿Adelanto de dividendos? Si es adelanto de dividendos, hay que tributar el 5%. Si es un gasto, igual. Si es un gasto no deducible, no tiene sustento, le cobra. A pesar de no ser deducible, como ya les he mencionado, me van a cobrar el 5% de distribución directa de renta. Por cualquier lado. ¿No? Y revisar, ojo, su registro activo fijo para ver qué tasa de depreciación está aplicando a sus activos fijos. ¿Está cumpliendo la tasa tributaria? ¿De acuerdo? Así que, bueno, yo con eso no quiero quitar más tiempo. Y no sé, creo que entramos al tema de las preguntas, ¿no? A ver, por aquí Denis pregunta. En el año 2020 las empresas por el tema de la pandemia no realizaron actividad empresarial continua, es decir, paralizaron su planta desde el 16 de marzo hasta el 30 de septiembre. Básicamente en Huancayo, una empresa de transporte no tuvo ingresos, pero se depreció, aplicando la línea recta de acuerdo a su vida útil. Entonces se depreció por el tema de la obsolescencia. Mi pregunta es, ¿no se paraliza la depreciación y este debe ser gasto toda vez que no se obtuvo ingresos para ser considerado como costo del servicio? ¿Es deducible tributariamente? Espero sus comentarios. En mi opinión, sí es deducible. El único caso, me parece que está en el 22 reglamento, en el cual se acepta que se paralice la depreciación, es que se haga una suspensión de actividades. Ergo, eso no ha ocurrido. Entonces, tributariamente, como menciona Denis, durante esos meses que hubo paralización, yo creería que el gasto sí es deducible, por más que no se haya generado ingresos. Obviamente yo tengo el vehículo ahí, probablemente le haya dado mantenimiento. Sí, porque si no, el vehículo se malogra o hay que prender el carro cada cierto tiempo, ¿no? Si no, se malogra la batería, qué sé yo, hay que darle un mantenimiento porque en algún momento va a generar ingresos. Probablemente a partir de octubre empezaron a operar las estaciones de transporte. Y entonces, ¿es causal? Yo diría que sí. La depreciación es deducible también, por más que en ese momento no haya habido una generación efectiva de ingresos. ¿De acuerdo? A ver, creo que por aquí también había unas preguntas. Por aquí Yanela pregunta, tengo una duda, en mi empresa usamos mucho la planilla de movilidad, sin embargo, por ser todo virtual, se están firmando con firma digital, ¿todo es deducible? Ahí yo diría que sí. Ahora, yo no sé si es la firma digital, porque entiendo que hay una firma digital que se hace a través de, que ya el DNI creo que te permite hacer firma digital. Pero si es con firma escaneada, yo no le vería problema, ¿no? Porque obviamente, es más, la misma SUNAT te está aceptando ciertos formularios, presentaciones virtuales, ¿no? Así que yo creería que no debería haber mayores problemas por ese lado. A ver, vamos a retrasar un poquito más. A ver, preguntan aquí, las horas por recuperar que se le pagó al trabajador como licencia con goce de haber, con cargo a recuperar, ¿cómo será el tratamiento contable? Si hay horas que recién se recuperarán en el 2021. Buenísima pregunta. A ver, en ese caso, todavía el trabajador sigue recuperando.
Yo le pagué por adelantado licencia con goce de haber, ¿no? Una buena compañía que le dio este tipo de beneficios a sus trabajadores. Entonces, si al 31 de diciembre todavía no ha recuperado el 100% de las horas, te queda una cuenta por cobrar. Entonces, si te queda una cuenta por cobrar, no es gasto. Y creería yo que para fines contables ni para fines tributarios. Entonces, ahí hay que hacer una distinción bastante especial en el caso de estas licencias, pago de licencias, ¿de acuerdo? Este pago de licencias que por A o B no se hayan utilizado, ¿no? Y que quedan pendientes porque el trabajador al 31 de diciembre recupere esas horas en el 2021. Entonces sería gasto el 2021. Ya le pagué, ¿no? Pero sería gasto devengado en el 2021. ¿De acuerdo? Es una buena pregunta y de hecho que puede estar pasando en muchas empresas. Aquí un comentario me parece que cuando yo hablaba de los ingresos exonerados, o ingresos no afectos por estos temas de los subsidios. Hay un tema de discusión bastante interesante que se ha planteado. ¿Qué pasa? ¿El ingreso no es deducible? No, perdón, no es gravado. ¿Y el gasto es deducible? Yo diría que sí, porque el gasto está vinculado con el trabajo que han hecho estos trabajadores. O sea, entonces, ¿por qué tener que, digamos, vincular el ingreso con el gasto que por A o B generado en la planilla que yo le tengo que pagar a mis trabajadores? Entonces, yo ahí, la verdad es que no le haría ninguna observación en ese sentido. Preguntan por acá, ¿es necesario bancarizar el pago de remuneraciones si no se hace, se desconoce el gasto? 2.000 soles. Bueno, me parece que no hay requisito, ¿no? La nueva bancarización, salvo que me equivoque, me entiendo que habla de $1.000 o 3.500 soles, ¿no? Y aquí habla de una remuneración de 2.000 soles. Yo no habría problema. Por aquí mencionan que, a ver, Rebeca pregunta, mi empresa realizó donaciones al gobierno, por la coyuntura no hay resolución, pero si hay actas de recepción, ¿sería válido? Te lo pueden observar, sí, pero yo creo que si hay al menos un acta, el auditor será muy formalista, ¿no? Pedirte la resolución, pero no estaría de más insistir con el tema del trámite de la resolución, ¿no? Aquí hay un par de preguntas más. Aquí hay una buena pregunta. Dice, si es deducible el gasto de la cuenta 41, no se pagó la remuneración al trabajador todo el año, pero sí se declaró el impuesto y las retenciones del plan. Ojo, esta alusión, me parece que ese es el reglamento, es, ok, yo tengo el gasto de la 41 no pagado, porque obviamente probablemente no hubo dinero, pero sí las retenciones. ¿Es deducible? Igual es el criterio del pago. O sea, y el pago al vencimiento de la EJ anual, así que si tienes tus remuneraciones por pagar devengadas en el 2020 y que probablemente no pagues hasta el vencimiento de la EJ anual, no va a ser deducible por más que hayas pagado las retenciones. Ese requisito ya no es aplicable. Ya, aquí me piden aclarar el tema de las pruebas moleculares. Sí, ahí básicamente yo recomiendo ese tema de la probanza. O sea, yo tuve que hacerle a todos mis trabajadores, tuvieron que retornar, seguir el procedimiento de salud, ¿no? Si alguno tuve que hacerle las pruebas. O sea, a lo que voy es sustentar que efectivamente, no estoy diciendo que consigan el resultado, hay que respetar la privacidad de las personas. Lo que estoy diciendo es probar que efectivamente eso fue para los trabajadores. ¿Cómo? O sea, hay una relación detallada, trabajador firma, ¿no? Que se le realizó la prueba COVID, qué sé yo, en el mes tal, del proveedor tal, en el sitio tal, no sé. Porque, insisto, nuevamente, de aquí a un tiempo nos van a pedir que sustentemos en sus servicios. Y si no sustentamos, nos van a reparar. A ver, aquí menciona el tema de Reactiva Perú, Denise. La empresa se benefició con el préstamo de Reactiva Perú, desde luego, está impedido de comprar con el dinero activo fijo, pero tiene ingresos propios. ¿Se puede separar o se licúa y no se puede comprar? En la medida que se pueda separar, yo no le veo problemas, ¿no? Que tú con el dinero propio puedas adquirir activo fijo y tener la depreciación que corresponde, ¿no? O sea,
No le veo problemas en ese sentido. Aquí pregunta Mirusco, las vacaciones futuras pagadas, ¿cómo considerar? Si tú pagaste las vacaciones adelantadas, nuevamente, vamos a suponer, le pagaste las vacaciones que van a devengar en el 2021. Ese es un gasto del 2021, no del 2020. Entonces, cuando revisemos la parte de vacaciones, la cuenta 41, las 62 vacaciones, lo que corresponde, vamos a tener que preguntarle al área de recursos humanos. Muchachos, hemos pagado vacaciones. ¿Todas han devengado en 2020? Sí, allá. ¿Están pagadas? Algunas no, pero eso no va a ser reducido. Pero, Johnny, aquí he pagado vacaciones adelantadas, pero ahí no deberías haberlas mandado al gasto. Que igual debería estar como una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces ahí habría que revisar el tema contable también. No debería estar como gasto. Ya, está como gasto. Bueno, tributariamente no sería posible. Porque tiene que haber devengado. Y si adelantaste vacaciones, no es un gasto posible. ¿Sí? Por aquí creo que había otra pregunta. Si la empresa realizó bonos para incentivar el trabajo en una situación de emergencia, ¿tendría efecto a renta quinta? Todo está afecto a renta quinta. Todo, salvo las condiciones de trabajo. Tú puedes pagarle gratificación extraordinaria a tus trabajadores y eso no está afecto no es considerado una mayor remuneración, no está afecto a beneficios sociales, no está afecto a atributos laborales, salvo quinta. Todo está afecto a quinta. Y si tú estás, pregunta aquí Rebeca, ¿hay un bono pagado a los trabajadores para incentivar el trabajo? Y si es de libre disposición, todo está afecto a quinta. Definitivamente. ¿De acuerdo? Y no sé si por aquí hay una pregunta más, creo que ya no, así que, bueno, creo que esas han sido todas las preguntas. Gracias por la confianza, gracias por un éxito a todas las gestiones que realicé este año. Bueno, qué bueno que te haya gustado, Luz, un gusto y nada, gracias a todos, gracias por su tiempo. Igual cualquier duda, por favor, ahí tienen mi correo, nos pueden seguir en las redes sociales y nada, atentos para cualquier duda. Buenas noches, estimado contador Elar Johnny Esquivel Aguilar. Esta noche quiero agradecerle a nombre de la Dirección de Investigación, Publicaciones y Certámenes y también a nombre del Consejo Directivo 2021-2022. Muchas gracias por habernos brindado todo su conocimiento. En realidad, toda esta información es bastante valiosa para el trabajo que desempeñamos día a día los contadores y haber absuelto las dudas que nos van a permitir tener un mejor desarrollo en nuestras actividades. Como nuestro agradecimiento, le estamos enviando el certificado otorgado en su calidad de ponente en la Conferencia de Cierre Contable y Tributario 2020. Muchas gracias, contador. Hasta la nueva oportunidad que vamos a estar también gustosos de poder escuchar sus sabios conocimientos como siempre. Gracias. Gracias a ustedes, muchos éxitos y que todo les vaya muy bien.